Humillaron a mi madre fallecida. Y cancelé la boda en su cara. Tengo 32 años, y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer a la que, sinceramente, creía que sería mi compañera de vida. Pensaba que lo nuestro estaba destinado a durar, pero la vida tiene una forma cruel de demostrarte que estabas equivocado. Un año antes, mi madre había fallecido en un accidente de auto. Todavía me costaba aceptar su ausencia, había días en que simplemente no podía creer que ya no estuviera. Ella era de esas personas que ayudaban a cualquiera sin pedir nada a cambio. Tenía un corazón enorme. De hecho, incluso ayudó a los padres de mi prometida a conseguir un préstamo para remodelar su casa, firmando como aval para que el banco confiara en ellos. Nunca quiso dinero a cambio. Siempre decía que la familia es aquella a la que eliges tenderle la mano. Esa era su forma de ver la vida. La noche de nuestra fiesta de compromiso, que también serviría para anunciar la fecha de la boda, algo dentro de mí se sentía inquieto. Tal vez era la tristeza acumulada por la ausencia de mi madre, o el estrés de la planificación, no lo sé. Pero había algo raro en el aire, una tensión que no podía ignorar. La familia de mi prometida había organizado el evento en su enorme casa de los suburbios. Estaban allí parientes de ambos lados, todos reunidos en la sala principal. En teoría, debía ser una noche alegre, llena de amor y celebración. Sin embargo, el ambiente era espeso, incómodo. Después de una breve presentación del padre de mi prometida, ella y sus padres se prepararon para dar un pequeño discurso. Yo no tenía idea de lo que iban a decir, pero jamás habría imaginado lo que vino después. Comenzaron a bromear sobre mi madre fallecida. Hablaban de cómo siempre se metía en todo, de cómo ofrecía ayuda que nadie había pedido. Sentí que la sangre me hervía. Ya era bastante ofensivo el tono burlón, pero lo que realmente me destrozó fue ver cómo hablaban mal de una mujer que había hecho tanto por ellos, una mujer que literalmente firmó por el préstamo de su casa, solo por bondad. El silencio se apoderó de la sala cuando el padre de mi prometida, entre risas, comentó: esperemos que podamos evitar que los futuros suegros se entrometan. Mi prometida soltó una carcajada y añadió algo sobre el exceso de afecto maternal. Algunas personas rieron nerviosamente, otras bajaron la mirada, incómodas. Yo permanecí de pie, los puños apretados, intentando contener la rabia. Mi madre había muerto hacía un año, y estaban ridiculizando su memoria frente a todos. En ese instante, recordé todas las veces que mi madre los había ayudado sin esperar nada. Cómo les llevaba comida cuando estaban en aprietos. O cómo cuidaba gratis a los hermanos pequeños de mi prometida para que sus padres pudieran salir. Ella no era entrometida. Solo era generosa. Y aún así, ahí estaban, reescribiendo su historia con sarcasmos crueles. Tragué mi enojo y me repetí que debía de ser una broma que se les había ido de las manos. Pero no. Cuanto más hablaban, más claro me quedaba que lo hacían a propósito. Probablemente para agradar a los familiares más conservadores, esos que nunca me vieron con buenos ojos. Mi prometida y sus padres se reían como si fuera el chiste del año. La miré, esperando verla incómoda o avergonzada, pero lo único que encontré fue una sonrisa arrogante, como si disfrutara la atención. Cuando terminaron su discurso, el padre de mi prometida soltó una última frase. Quizás las cosas habrían sido diferentes si la querida madre todavía estuviera aquí, y rió por lo bajo. Entonces supe que no podía quedarme callado. Tomé el micrófono. Respiré hondo. Miré alrededor y vi las caras confundidas de la familia de mi padre, mis amigos con expresión de incredulidad, y a mi prometida observándome como si esperara que me uniera a la broma. Pero ya había tomado mi decisión. No iba a permitir que siguieran humillando la memoria de mi madre. Forcé una sonrisa y hablé, con la voz temblorosa pero firme. Gracias a todos por venir. Seguro que todos disfrutamos de esos conmovedores comentarios sobre mi difunta madre. Le habría encantado saber cómo la recuerdan, ahora que no puede defenderse.
Se escucharon murmullos incómodos. El padre de mi prometida se movió en su asiento, y ella frunció el ceño, confundida. Entonces decidí decir la verdad. Ya que estamos recordando, continué, ¿por qué no mencionamos también cuando mi madre firmó como aval para el préstamo de esta casa? ¿O cuando pagó por aquel trabajo de jardinería que ustedes prometieron reembolsar y nunca lo hicieron? ¿O cuando cuidó de sus hijos para que pudieran salir tranquilos? La cara de mi prometida se puso roja. Murmuró un «¿Qué estás haciendo?», que ignoré por completo. Con sarcasmo, rematé. Sí, qué pérdida tan grande. Hemos perdido a una mujer entrometida que, aparentemente, se entrometió lo suficiente como para mantener su casa a flote. Pero adelante, sigan burlándose. Es lo menos que pueden hacer por alguien que les dio tanto. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los camareros dejaron de moverse. La familia de mi padre me miraba con orgullo silencioso, mientras que la de mi prometida parecía no saber dónde meterse. Ella intentó arrebatarme el micrófono, pero di un paso atrás. El corazón me latía con fuerza, la adrenalina corriendo por todo mi cuerpo. Supongo, dije, respirando hondo, que esta fiesta también era para anunciar la fecha de la boda, ¿no? Bueno, tengo un anuncio que hacer. La miré directamente a los ojos. Cancelo esta boda. Con efecto inmediato. No pienso casarme con alguien, ni con una familia, que no respeta a mi madre. El silencio se rompió con un grito ahogado de mi prometida, y la sala entera se quedó helada. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Se escucharon jadeos de sorpresa, y luego, la voz furiosa del padre de mi prometida, tronando por encima del ruido. En el otro lado, la familia de mi padre soltó un suspiro colectivo de alivio, como si todos hubieran estado esperando que finalmente me defendiera, o que defendiera a mi madre. Mi prometida trató de agarrarme del brazo, gritando entre dientes. «No puedes hacer esto aquí». Su madre levantó la voz desde la mesa principal, llamándome mentiroso e ingrato. Me giré hacia ella y respondí con calma, pero con una rabia que me quemaba por dentro. ¿Ingrato? La ingrata no soy yo. La mujer a la que ustedes están insultando murió hace un año, después de hacer más por su familia de lo que ustedes hicieron por ella. Eso es ingratitud. El padre de mi prometida se lanzó hacia adelante, fuera de sí, casi echando espuma por la boca. Me gritó que los estaba humillando delante de todos. No, le contesté, mirándolo fijo. Ustedes se humillaron solos. Algunos familiares intentaron intervenir, poniendo las manos en el aire, tratando de calmarlo. Mi prometida, con los ojos llenos de lágrimas, trató de hacerme quedar como el malo. Estás exagerando, sollozaba, solo eran bromas inofensivas. Esa frase me encendió por completo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el murmullo de la gente. Entonces su madre siseó desde su asiento. Solo estás sensible por la pérdida de tu madre. Esa frase me atravesó. ¿Sensibilidad? Repliqué. ¿Quieren hablar de sensibilidad? Hablemos de cómo dependieron del dinero y la generosidad de mi madre cuando perdieron el trabajo. Si no hubiera sido por ella, ni siquiera habrían conservado su coche. No me hablen de sensibilidad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos invitados se miraban entre sí, claramente sorprendidos, muchos no sabían cuánto había hecho mi madre por esa familia. Los padres de mi prometida parecían acorralados, sus caras tensas, como si su sentido de derecho se estuviera desmoronando frente a todos. Tomé el micrófono, lo dejé caer sobre la mesa, casi literalmente, y me marché. El sonido del golpe resonó en toda la habitación. Mi familia paterna se levantó detrás de mí, siguiéndome, algunos murmurando palabras de apoyo, otros lanzando miradas de desprecio hacia los padres de mi exprometida. Detrás de mí, escuché su voz gritando. «Espera».
Podemos hablar de esto en privado. Pero no había nada más que hablar. Había insultado públicamente a mi madre, y eso, para mí, era imperdonable. Esa noche fue un torbellino de caos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llegaban mensajes sin parar, algunos familiares míos disculpándose por lo ocurrido, otros del lado de ella insultándome por haberlos humillado. Mis amigos y la gente que había querido a mi madre me decían lo mismo, que había hecho lo correcto, que debía sentirme orgulloso por defender su memoria. Yo no estaba tan seguro. Me sentí agotado, vacío. Era como si una parte de mí hubiera explotado y otra hubiera quedado anestesiada. Mi exprometida me llamó una y otra vez durante los días siguientes. Al principio no respondí, pero una noche, por puro cansancio, contesté. Por favor, sollozaba al otro lado del teléfono, todo fue un malentendido. Mi padre llevó las bromas demasiado lejos. No sabía que lo tomarías así. La interrumpí. No sabías que lo tomaría así, pero te reíste, ¿recuerdas? Te uniste a las bromas. Hubo un largo silencio, luego empezó a tartamudear excusas, que se dejó llevar por el ambiente, que nunca quiso ser cruel. Finalmente me pidió otra oportunidad. Le respondí con la voz firme, aunque me doliera hacerlo. Mi madre no era un chiste. La memoria de una madre es sagrada. En el momento en que todos ustedes la convirtieron en una broma, destruyeron algo que no se puede reparar: la confianza. Lloró. Dijo que estaba dispuesta a disculparse públicamente, a hacer lo que fuera necesario. Pero mi decisión ya estaba tomada. No habrá boda, le dije. Es definitivo. La noticia se esparció rápidamente entre ambas familias. Los parientes de su lado me acusaban de arruinar una relación por una simple broma. Llámala simple si quieres, les respondí, pero para mí fue suficiente. Su padre, furioso, llegó a amenazar con demandarme por daño moral. Fue casi cómico. No tenía ningún caso. Lo único que había destruido era su propia reputación. Los días pasaron, luego una semana. Mi familia se mantuvo a mi lado. Algunos me consolaban por la pérdida de una relación que, según ellos, pudo haber sido duradera. Pero yo ya lo tenía claro, no veía una compañera en alguien capaz de reírse de mi madre frente a todos. Aún así, mi exprometida seguía insistiendo. Me envió un largo correo, una mezcla de disculpa y reproche. Decía que debería haber hablado con su padre en privado, que no debí montar una escena. Lo leí y solo pude sacudir la cabeza. Tú hiciste una burla pública, pensé. Mi respuesta fue igual de pública. Mi padre incluso se ofreció a mediar, a hablar con ellos para calmar las cosas, pero me negué. Ya había terminado de intentar razonar con esa familia. Para mí, la memoria de mi madre era algo intocable. Y ellos habían cruzado la línea. Que enfrentaran las consecuencias. Con el tiempo, empecé a sentir una extraña sensación de cierre. La muerte de mi madre me había dejado roto, buscando apoyo en alguien que pensé que podría llenar ese vacío. Pero al final descubrí algo mucho más doloroso: la mujer con la que pensaba casarme, y su familia, nunca respetaron a la persona que más amé en el mundo. Eso era imperdonable. Eventualmente, la familia de mi exprometida se rindió. Se dieron cuenta de que no podían manipularme para que volviera atrás. Las amenazas legales desaparecieron tan rápido como habían llegado. Pero mi exprometida hizo un último intento desesperado. Una tarde apareció en mi puerta, los ojos rojos de tanto llorar, con una caja en las manos. Dentro había viejas fotos de mi madre. Dijo que me las traía como gesto de paz, que solo quería mantenerlas a salvo. Eso fue lo que más me dolió. Saber que había hurgado entre las pertenencias de mi madre sin permiso. Le dije que dejara la caja y se fuera. Discutimos en el porche.
Los vecinos seguramente escucharon cada palabra. Ella suplicaba, yo, firme, me negaba a ceder. Finalmente se marchó, llorando, lanzándome insultos por encima del hombro, llamándome desalmado. La ironía me arrancó una amarga sonrisa. Si defender la memoria de mi madre me hacía desalmado, entonces prefería serlo. Legalmente no había nada que disolver, solo la cancelación de las reservas y la devolución de un anillo de compromiso. Había pagado un depósito por el salón de bodas, pero eso ya era lo de menos. El anillo, sin embargo, era otra historia. Le pedí que me lo devolviera. Le expliqué que no iba a permitir que se quedara con un símbolo de amor y sinceridad después de haber escupido sobre el nombre de mi madre. Al principio, se negó. Pero finalmente lo devolvió. Buen viaje. Semanas más tarde. Estaba de pie junto a la tumba de mi madre, sintiendo esa tristeza tranquila que siempre me invade al atardecer. Pero esta vez también había una sensación de resolución. La había honrado al negarme a dejar que los abusones, sin importar quiénes fueran, arrastraran su reputación por el barro. Y ese hecho me dio paz. Así es como mis planes de boda se hicieron humo. Pero me fui con algo más valioso que cualquier ceremonia. Mantuve mi dignidad. Me mantuve fiel a la memoria de mi madre y aprendí que merezco una pareja que valore el legado de mi madre. No que se burle de él. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.